Hasta el mes de octubre se registraron más de 12.500 llamadas al servicio de atención a víctimas de violencia machista del 112 Canarias. Sobre ello hablamos con Kika Fumero, que es directora del Instituto Canario de Igualdad. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, este año la campaña del 25 de noviembre del Gobierno de Canarias quiere poner el foco en las mujeres mayores. Hay un dato demoledor de un estudio del Cabildo de Tenerife que señala que el 32% de las mujeres que reciben atención por violencia machista en el IAS lo lleva sufriendo más de 50 años. Pues sí, efectivamente, y se corresponde también con un estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en el que a mujeres mayores de 65 años que han sufrido violencia de género, que son víctimas de violencia de género, y de este estudio el 40% llevaban 40 o más años sufriendo violencia de género antes de dar la alarma, y el 37% lleva de entre 20 y 30 años. Por lo tanto, estamos hablando de cifras escalofriantes. Es una violencia de género que está muy invisibilizada. En general, las mujeres mayores están muy invisibilizadas en nuestra sociedad, y hemos querido poner este año conjuntamente, además decidido conjuntamente con el resto de cabildos insulares, pues el foco en las mujeres mayores. ¿Y qué se puede hacer para ayudar a estas mujeres a dar ese paso? Pues yo creo que hay mucha sensibilización, porque tienen que entender primero, tenemos que mostrarles qué es violencia de género, por una cuestión de cultura, de educación, por el tiempo. Pensemos que estas mujeres han vivido en la época franquista, evidentemente, y han crecido. Hablo de la generalidad, siempre lo recalco porque evidentemente no todas, pero sí resulta muy difícil detectar violencia de género, especialmente la violencia psicológica y la económica, que es esos dos tipos de violencia son las que más se ejercen o las que más sufren las mujeres mayores. Y luego también la culpa, el que dirán, el miedo, la vergüenza, el romper una familia, el no saber, la incertidumbre, la vulnerabilidad de la edad. Es decir, se juntan una serie de variables que hacen complejo, difícil que den ese paso, y desde luego nuestro deber como gobierno, sin lugar a dudas, y como sociedad, es mostrarles ese apoyo y bueno, que no están solas, que estamos aquí, que se sientan protegidas, arropadas y desde luego desde el gobierno tuteladas en sus vidas, ¿no? Y que hemos querido resaltar, pues efectivamente eso, poner el día 25N de la violencia de género, poner el foco en la violencia de género que sufren las mujeres mayores, y también hemos querido dar un mensaje de que en esa última etapa de vida, pues que tienen derecho a vivir y a dejar atrás las sombras, y nuestro deber es el de darle el espacio y fomentar allanar ese camino para que efectivamente también puedan reír, sonreír, bailar, y al fin y al cabo en esas edades y hablando de violencia de género, la alegría al fin y al cabo es un acto revolucionario, ¿no? La violencia machista no es ni mucho menos cuestión de edad. Ayer conocíamos los datos del tercer macroestudio de violencia de género Tolerancia Cero, que apunta que un 20% de los jóvenes de entre 18 y 21 años no ve violencia en golpear a su pareja durante una discusión, insultarla o controlar su teléfono móvil. ¿Cómo es posible, con todos los esfuerzos que se están haciendo, que las nuevas generaciones piensen así? Bueno, es un 20%. Yo siempre resalto esto. Además coincide con el macroestudio que hicimos del Instituto Canario de Igualdad en el año 2020, que hubo una parte, casi el 20%, que estaba en ese grupo negacionista. Había otro 20% que estaba en el grupo de que se reivindicaban firmemente y férreamente feministas, y luego estaba ese 60% que, bueno, que sabía de la desigualdad, la conocía, a veces no sabían detectarla y tampoco sabían cómo llevarla a la práctica en su día a día. Es verdad que el 20% negacionista, pues es que vivimos en una sociedad machista, por lo tanto es lógico que tras la juventud también exista y se dé ese machismo. Lo que es preocupante y donde tenemos que poner el foco es que la ultraderecha, antes decíamos que veíamos las orejas al lobo, ahora el lobo está sentado en el Parlamento y la ultraderecha está legitimando ese discurso, y ahí sí que viene la preocupación, y es donde tenemos que intentar poner todos los mecanismos que estén en nuestras manos, conjuntamente con el resto de agentes socializadores, entre ellos los medios de comunicación, para frenar esa legitimación del discurso negacionista, porque lo que va a hacer y lo que hace es que retrocedamos desde luego en derecho y hacer la vida de los jóvenes, mujeres y hombres mucho más infelices, sin lugar a dudas, ¿no? Según los últimos datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de este año, las denuncias por violencia machista crecieron más de un 4% aquí en Canarias. A nivel nacional subió más de un 12%. ¿Estamos haciendo las cosas mejor aquí en las islas o es que tenemos más problemas para que las mujeres denuncien?
Bueno, siempre hemos estado entre las cabezas de llamadas, de denuncias. Es verdad que el aumento de llamadas, aumento de denuncias se suele corresponder, suele venir de la mano con un aumento de violencia de género en un periodo determinado, bien por vacaciones o por pandemia, por volcán, por lo que sea. Pero también es cierto que igual estamos haciendo algo bien. Quiero decir que un aumento de denuncias como dato aislado no es una mala noticia. De hecho, apenas las estadísticas y los datos nos dicen que apenas se denuncia el 30% de la violencia de género, y cuando hablamos de violencia sexual apenas llega el porcentaje de denuncias o de alarmas al 20%. Por lo tanto, el éxito de un buen gobierno debería ser aumentar las llamadas y las denuncias en un 80 o en un 70%, según estemos hablando de violencia de género o violencia sexual. Así que un aumento de llamadas o de denuncias como dato aislado podría también ser positivo. Y una última cuestión, ¿están las mujeres protegidas en Canarias? Están las mujeres protegidas en Canarias, desde luego, por supuesto que sí. Por parte del Gobierno están las mujeres protegidas. Todavía necesitamos mucho más recursos. Yo espero que este Gobierno tenga a bien en este próximo presupuesto dar fe del compromiso que tiene desde el principio de legislatura y que aumente el presupuesto para la red de recursos, porque se necesita mucho más red, pero la red que hay, las profesionales que hay, por supuesto que dan absoluta protección a las mujeres aquí en Canarias. Pues Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.